Bueno, yo vi la película de Tarantino, la vi, la gente de Sony tuvo realmente un gesto enorme, me permitieron verla antes que empiecen incluso las funciones de prensa para periodistas por el libro y porque lo necesitaba. Hoy te digo que es su mejor película y lo que dice Tarantino, es muy similar a una idea ya no hay más allá de los hechos, ¿no? Ya no hay más allá de la condena. Entonces, proponer a través de estos personajes y de cómo un magnicidio cambia la historia, el cine de los 70 no fue igual después de los asesinatos, ¿no? En Cielo Drive, no fue igual el Hollywood clásico después del asesinato de Kennedy, ¿no? Desde Arthur Penn hasta la muerte de Sonny en el peaje. Cada auto baleado después del asesinato de Kennedy es el asesinato de Kennedy, ¿no? Estos iconoclastas trabajan de esa manera. Y en ese sentido, Tarantino va al mismo lugar, en realidad va a jugar un poco lo que hizo, lo que presagió en Bastardos sin Gloria, pero acá de un modo más profundo incluso, ¿no? De un modo más tierno, como algo celebratorio, digo tierno, ¿no? Que es una palabra muy bastardeada, realmente, tiene mucha ternura la película, pero como algo elevado, repito, ¿viste? Dejó el corazón, sinceramente, Luis. Creo que hay unos Seigeis temáticos, pero muy específicos, ¿eh? No digo, salió, no es la explotación de un tema, ¿no? Que eso es otra cosa, que es cuando algo está en el aire, entonces todos hablamos de lo mismo, sino cosas más, y sin ponerme místico, simplemente como preocupaciones de colectivas que empiezan a tener ideas similares en diferentes partes del mundo. Y el cine en el siglo XX, sobre todo, hoy me parece que sería difícil que el cine hiciera eso. Hoy me parece que eso puede pasar más, voy a poner un ejemplo espantoso, pero con, no sé, una serie, un montón de youtubers hablando de algo, un montón de, pero también lo digo, no como algo condenatorio, sino como justamente las redes, se podría advertir en otro lugar, pero el cine del siglo XX, particularmente de la mitad del siglo XX en adelante, está tan conectado y afectando tanto la vida pública que tiene esos momentos de anticipación o de comentario. La fiesta inolvidable es del 68 y La fiesta inolvidable, que es una película, ¿no? Una comedia hecha y derecha, intenta reflejar algo que eran las pool parties de Los Ángeles, y es una película que te muestra lo que era que el estudio hacía su fiesta, invitaba a todos sus actores, te hace una pintura que no tiene nada que ver directamente con los crímenes, pero que te va a contar después, como uno podría decir, claro, iba a ser una noche como esas, no como esa con tanta gente, pero era muy común, había algo, ¿no? Había un culto en Los Ángeles, mañana vamos a la casa de Nicholson, pasado vamos a comer a lo de tal, y eso era una placa, era un logro, un diploma. Había parte de la cultura de trabajar y del imaginario. Entonces tenés desde eso hasta muchas otras cosas que van un poco, películas de Roger Corman, que van acercando esta idea de en cualquier momento esto pega una curva, ¿no? Yo creo, y le robo un poco la idea, o reformulo citándola, la idea Mariana Enríquez en el libro, el mito de origen de un escritor o de un artista plástico, o sobre todo los artistas que trabajan solos, no quizá un director de cine que siempre está asociado a 4 o 5 manos más, porque ontológicamente es así la tarea. Me parece que hay algo, si yo no te cuento que era un serial killer, si yo no te cuento que era Pollock, si yo no te cuento que era Hunter Thompson, si yo no te cuento que es Salinger, y solo te cuento hasta el punto donde comienzan su legado, siniestro o iluminado, vamos a encontrar como que esas historias siempre son, ¿no? La historia de Salinger, hasta que se convierte en escritor, podría haber sido el mito de origen de un asesino. Y la historia de Manson, hasta que es un asesino, podría haber sido la historia de Cobain, ¿no? Y creo que pasa eso. Por un lado tienen un background generalmente de historias con las que uno va a empatizar hasta el punto donde deja de empatizar o se convierte en tu artista favorito, que es
no sé, son generalmente perdedores, son gente que ha atravesado tragedias, son gente, ¿no? Entonces, yo podría arriesgar, yo no soy sociólogo, digo, debe haber gente que tiene una certeza más grande. Después el morbo, que tiene toda sociedad. En el imperio todo se tiende a crecer. Si hay un poco de morbo acá, ya hay megamorbo. Pero digo, sí es cierto que hay muñequitos de Charles Manson, sí es cierto que hay peregrinaciones a buscar las locaciones de los crímenes de tal o cual, hubo figuritas de asesinos seriales, algo que por suerte acá sería impensado, con todos nuestros bemoles y cosas espantosas como sociedad. Yo creo que tenemos alguna conciencia de no de hacer fetiche ciertas cosas. Pasó en algún momento y hoy yo creo que sería imposible que pase con Barreda. ¿Te acordás que no, en la cárcel tienen las estampitas, un dibujito, un meme? Hoy ya no hay. Me parece que es positivo, ¿no? Evidentemente. Allá me parece que se magnifica todo. Pero creo que confluyen esas dos cosas, morbo y mito de origen, así como con cierta poética. Claro, fíjate que hay algo que pasa con Chapman, que a mí siempre me impactó, que es como él, antes de ir a buscarlo a Lennon, él ya construye la escena que va a encontrar la policía, ¿no? Él sabe que van a ir al hotel, que después que lo haga, él sabe que se va a entregar, sabe que va a matar a Lennon, sabe que se va a entregar, sabe que la policía va a ir a ese cuarto. Entonces él deja la copia del Catcher in the Rye abierto en determinada página y la foto de León Cobarde de ¿cómo se llama? Del Mago de Oz. Digamos, prepara todo una especie de instalación, como bueno, esto completa, ¿no? A ver, no vamos a celebrarlo, lo hace intuitivamente y sí, estaba totalmente loco, pero hay una idea, por un lado, muy de la época, que esto es lo que dice Mariana, para mí es una de las cosas más interesantes para discutir del libro, que pasa además, 2 días después, 3 días después, veo la película de Lars von Trier, La casa que ya construyó, donde explícitamente se hace casi un manifiesto de la idea del asesino y del arte, ¿no? Una cosa obviamente controversial, pero que no estamos diciendo nada nuevo, ¿no? Desde Lo bello y lo siniestro, yo me acuerdo de la lectura de Trías, también aparece esa idea en el análisis que hace de Vértigo, que empieza a mezclar estas cosas, ¿no? Parece una idea que ha existido. Hay algo en Seven que es eso, todas las escenas, todas son distintas y todas son como, de alguna manera, instalaciones, de alguna manera, bueno, esto va a ser así, va a ser encontrado así, el asesino de Seven sí, trabaja de esa manera. Entonces, pero particularmente los crímenes de Manson, estos que son tercerizados, ¿no? Vayan y maten, no voy a matar yo. En un momento jugamos con Busquets a cuál es el temperamento de Chapman y cuál es el temperamento de Manson, ¿no? Como dos tipos de sociópatas distintos. Uno, el que va y lo tiene que hacer él para de esa manera obtener cierta notoriedad, y esta especie de cosa mesiánica que tiene Manson, que nunca queda del todo claro. Eso, es impactante porque ¿qué les dijo? ¿Qué se planeó? ¿Qué Bugliosi lo dice en el libro? No está en ningún lado eso, ¿no? Sigue habiendo, como el dibujo ese de Escher, ¿viste? Que le falta la parte y que sigue habiendo acá hay un punto blanco, que es eso, que es ese momento que no está en ningún lado, no está en el juicio, no está en las declaraciones, ese momento, que se juntaron, le dijo van hoy, están, ¿no? Lo que dice Tex Watson, lo que les dice a las víctimas y lo que dicen que le dijo, pero nunca queda del todo claro, eso no aparece en ningún lado. Yo creo que sí, que como te repito, hay un equilibrio entre, no sé, empezar a creer cualquier cosa que tiene un video de YouTube de 5 minutos que dice, no sé, la conspiración de las puertas, que por qué se abren para adentro, hasta alguna certeza, una cosa que ha quedado corroborada. No sé, para mí lo más flagrante en ese sentido es el asesinato de Kennedy, ¿no? Que está filmado, que está a la vista y con lo que no se pudo. Yo creo que si Zapruder, un sastre de Dallas, no hubiera tenido su cámara Super 8, Bell and Howell ese día, y hubiera sido otra historia
de los Estados Unidos, te diría, o buena parte de ella. Entonces, empieza a través, vos pensás que la comunicación y el auge de la comunicación empieza violentamente con la televisión. Entonces es muy joven en realidad cómo manejar la media, cómo manejar la construcción de realidad. Yo creo que estamos recién reflexionando. Bifo Berardi habla, ¿no?, de la generación de sentido como la misión del siglo XXI, la generación de sentido, ¿no? Un sentido desdibujado, perdido, que ha sido inflado, que ha sido desplazado en todo, la cultura, el cine, la música, la comida, lo que quieras, y acá estamos como si hubieran tirado una bomba reconstruyendo un poco el sentido sobre todo nosotros, cuando digo adultos, para los que vienen, que es como que los invitás a un cuarto donde es una serie de estímulos de barro, ¿no? que son poderosísimos y y enseguida se fuman. Entonces me parece que pasa un poco por ahí. Nos pensamos, repensamos y la conspiración, la sociedad secreta. La sociedad secreta, por otra parte, que es, fíjate que mismo en la literatura argentina, una figura totalmente recurrente, ¿no? Casi todos los escritores, de Los Siete Locos hasta los trabajos de Borges y Bioy, la idea de hay un grupo paralelo, hay un mundo paralelo, hay mensajes paralelos, es casi fundante, muy propia de las ciudades como esta, de Buenos Aires, de las ciudades industrializadas, ¿no? Por eso el realismo mágico es el género latinoamericano. Pero en Buenos Aires hay una excepción, porque están Borges y Bioy y Art, quiero decir, y Macedonio, si querés ir un poquito más atrás, pero justamente todos esos juegos también de Londres, de Nueva York, que empiezan a pasar eso, que es, bueno, ha venido la industria, ha venido la idea de los seres como un documento, como gente que tiene que ir a votar y que hace esto y lo otro, y derechos y obligaciones, y también, bueno, pero ¿quién está detrás de todo esto, ¿no? ¿Cuál es el mago de Oz? De los semáforos, del trazado de las calles, y ahí empieza un poco, me parece, todo este juego en realidad.